En el oscuro abismo de Ginnungagap, donde el hielo frío de Niflheim, reino de las tinieblas, se encontraba con las llamas abrasadoras de Muspelheim, el reino de fuego, existía el gigante Ymir, el primero de los seres primordiales. Ymir, un ser de naturaleza cruda y caótica, vivía alimentándose de la leche de la vaca cósmica Auoumbla, quien a su vez lamía la sal de los glaciares para revelar al primer dios, Buri. De Buri descendieron Bor y su esposa Bestla, y de su unión nacieron 3 hijos: Odín, el sabio y feroz; Vili, el astuto; y Ve, el elocuente. Crecieron mirando la barbarie de los gigantes liderados por Ymir, una barbarie que amenazaba con llenar el cosmos y que dejaba poco espacio para el orden y la vida. Conscientes de la amenaza que representaban estos gigantes, los 3 hermanos, liderados por Odín, decidieron actuar. Se enfrentaron a Ymir en una batalla titánica, su lucha resonando a través del vasto vacío del Ginnungagap. Finalmente, Odín, Vili y Ve lograron vencer al gigante, y la sangre de Ymir fluyó en tal cantidad que inundó el Ginnungagap, ahogando a todos los gigantes excepto a 2. Con el cuerpo de Ymir, los hermanos decidieron dar forma a un nuevo mundo y ordenado. La carne se convirtió en tierra, firme y fértil, creando gigantes llanuras y valles. Los huesos del gigante se transformaron en montañas y colinas, elevándose orgullosamente hacia el cielo. Sus dientes se convirtieron en piedras y peñascos. La sangre, que alguna vez había inundado el enorme abismo, se transformó en los vastos océanos y ríos que rodeaban y atravesaban la tierra. Tomaron su enorme cráneo y con él formaron el cielo, colocándole en lo alto sobre la tierra. En este cielo pusieron magníficas chispas de Muspelheim, creando las estrellas, y a partir de la brillante luz de este reino de fuego, crearon también el sol y la luna. Así, a partir de la muerte de Ymir, surgió un mundo nuevo, ordenado y lleno de vida. Un lugar de tierras fértiles y océanos vastos, de montañas elevadas y un cielo estrellado. Y Odín asumió su lugar como jefe de los dioses. En el mundo nuevo que habían creado a partir del cuerpo del gigante, Odín y sus hermanos, Vili y Ve, se paseaban por la tierra y las playas, admirando su majestuosa obra. Sin embargo, a pesar de su belleza y magnitud, sentían que algo faltaba. El mundo estaba lleno de plantas y animales, de montañas y ríos, de viento y lluvia, pero no había nada que tuviera la capacidad de cuidar de la tierra y apreciar su belleza. No había nada que pudiera pensar, sentir o crear como ellos. Un día, mientras paseaban por la orilla del mar, encontraron 2 troncos de árbol arrastrados por las olas hasta la playa. Eran simples, inertes, pero para los ojos de los dioses, estos troncos poseían un potencial sin explotar. Odín, Vili y Ve se pusieron a trabajar. Con habilidad divina dieron forma a los troncos, tallando en ellos la forma de un hombre y una mujer. A estas formas las llamaron Ask y Embla. Odín, el más sabio de los 3, se acercó a las figuras inertes. Con una suave caricia les otorgó el Ond, el aliento de vida. Las figuras de madera cobraron vida. Sus pechos se elevaban y descendían al compás de la respiración. Vili, conocido por su astucia y poder mental, les otorgó entonces el lugar, la conciencia y la capacidad de pensar y sentir. Los ojos de Ask y Embla parpadearon. Sus miradas adquirieron profundidad y comprensión. Finalmente, Ve, el elocuente, les otorgó Leiti y Litr, la apariencia y los sentidos humanos. Su piel de madera se transformó en carne y sangre. Sus ojos adquirieron la capacidad de ver, sus oídos de escuchar, sus narices de oler, sus bocas de hablar y probar, y sus cuerpos de sentir todo el mundo a su alrededor. Así, con la intervención de los 3 dioses, nacieron los primeros humanos. Dotados con la capacidad de amar y aprender, de crear y destruir, Ask y Embla fueron liberados para explorar el mundo que Odín y sus hermanos habían creado, y a este nuevo mundo lo llamaron Midgard.
Odín, con su gran sabiduría y poder, quiso construir sus palacios con sus propias manos, y después de tanto trabajo y sacrificio, lo hizo. De sus vigorosas manos se alzaron 3 grandiosos palacios. El primero y más grandioso de estos palacios fue el Valasdjalf. Este palacio, construido por el propio Odín, es conocido por su techo de plata y su magnífica arquitectura. Sin embargo, lo que realmente destaca en Valasdjalf es su poderoso trono, el Gran Hylosdjalf. Desde este poderoso asiento divino, el Dios Supremo tiene la capacidad de observar todos los 9 mundos, manteniendo un ojo vigilante sobre los dioses, los hombres y los gigantes. El segundo palacio es Valhalla, la Sala de los Caídos. A diferencia de Valasdjalf, Valhalla no era un lugar de observación, sino un lugar de honor para los guerreros caídos en combate. Aquí los guerreros que murieron valientemente en batalla son llevados por las valquirias para unirse al rey de los dioses en un festín eterno. Los muros de Valhalla están adornados con escudos, y sus vigas están hechas de lanzas, una constante reminiscencia de la valentía y el honor de los que residen allí. En el Valhalla, Odín se representa no solo como un rey, sino también como un comandante y un líder de guerreros. Finalmente está el Palacio de Gladsheim, el salón donde los dioses se reúnen para discutir asuntos importantes. Gladsheim era un lugar de equilibrio y orden, donde Odín lideraba a los dioses en debates y toma decisiones que afectan a todos los 9 mundos. Cada uno de los palacios no era solo un hogar, sino un reflejo de las distintas facetas de su carácter. En Valasdjalf es el sabio observador. En Valhalla es el líder de guerreros y el honor de los valientes. En Gladsheim es el justo gobernante y mediador. A través de estos palacios mostraba su magnificencia, sabiduría y poder sobre el cosmos. Además, fueron los mismos enanos, criaturas mágicas de gran poder, quienes le entregaron su poderosa lanza divina llamada Gungnir. Tiempo después, en las altas salas de Asgard, el hogar de los dioses, Odín gobernaba con astucia y justicia. Aunque era inmensamente poderoso y sabio, no podía verlo todo. No podía conocer todo. Sin embargo, tenía 2 fieles compañeros que le proporcionaban la información y el conocimiento del mundo entero y de todos sus acontecimientos entre dioses y mortales. Estos eran 2 cuervos negros como la noche, llamados Hugin y Munin. Hugin, cuyo nombre significa pensamiento, era un ave de mente aguda. Volaba alto y bajo, buscando conocimiento, siempre pensando, siempre preguntándose. Munin, cuyo nombre significa memoria, guardaba las historias y los secretos del mundo, recordando todo lo que había visto y oído. Cada amanecer, Odín liberaba a sus leales cuervos para que volaran por los 9 reinos. Atravesaban vastas montañas y valles profundos, sobrevolaban mares tormentosos y bosques oscuros. Observaban a gigantes y dioses, a humanos y criaturas mágicas, viendo sus acciones, escuchando sus palabras. Al caer la noche, Hugin y Munin regresaban a Asgard, posándose en los hombros del dios. Sus graznidos llenaban el silencio de la sala, contándole al rey lo que habían visto y oído. Así, los cuervos de Odín se convirtieron en los ojos y oídos del Allfather, representando su insaciable búsqueda de conocimiento. Además, el dios no solo estaba acompañado de fieles y astutos cuervos, sino que también estaban a su lado, siempre, 2 fieles compañeros, Heri y Freki, 2 lobos de pelaje espeso y ojos brillantes como estrellas. Heri, cuyo nombre significa el codicioso, era insaciable, siempre buscando, siempre deseando más. Freki, cuyo nombre significa el voraz, era impulsivo y apasionado, devorando la vida y todos sus placeres con avidez. Cada vez que se celebraba un banquete en Asgard, los guerreros y dioses traían regalos y ofrendas de comida a Odín en señal de respeto y honor. Sin embargo, a pesar de las delicias que le ofrecían, el dios sabio no comía. Su sustento no provenía de la comida, sino del vino, que bebía en grandes sorbos y mantenía su mente siempre clara y concentrada. En cambio, toda la comida que le ofrecían le entregaba a Heri y Freki.
Los lobos devoraban con gusto los manjares, su apetito insaciable, nunca satisfecho. Así, aunque Odín no comía, siempre estaba acompañado por el sonido del masticar y el graznar de sus fieles compañeros. Los lobos, a pesar de su voracidad, eran leales y fieles al soberano. Protegían al magno dios y lo acompañaban en sus viajes y batallas. A cambio, los alimentaba y cuidaba, compartiendo con ellos su sabiduría y su compañía. Odín era un dios que anhelaba el conocimiento más que cualquier otra cosa. Su sed de sabiduría era insaciable, siempre buscando la verdad y la comprensión. Sabía que para gobernar Asgard con justicia y equidad, necesitaba entender y comprender sobre todas las cosas del mundo. En su incesante búsqueda, el padre de todos llegó a la fuente de Mimir, una fuente de agua profunda y oscura que se decía que contenía la sabiduría y secretos del mundo entero. Mimir, un sabio gigante, custodiaba la fascinante fuente, y solo él conocía su verdadero valor. La fuente no revelaba sus secretos fácilmente. Se requería un sacrificio, un precio que solo los verdaderos buscadores de conocimiento estarían dispuestos a pagar. Odín, decidido y sin temor, se enfrentó a Mimir y le ofreció un sacrificio que le marcaría de por vida. Un sacrificio que sería recordado y honrado por siempre, pues ofreció uno de sus ojos. Mientras el valeroso dios ofertaba sacrificar su vista, el gigante lo miraba con respeto, ya que nadie era capaz de hacer tal inmolación por el conocimiento. Aunque el dolor fue inmenso, el dios no flaqueó. Sabía que el precio del saber tenía un alto valor, y ese era el sufrimiento, y él estaba dispuesto a pagarlo. Así que con sus propias manos frías, tomó su ojo y se lo arrancó con gran fuerza. El gigante sabio, sumamente impresionado por su sed de conocimiento y gran determinación por conseguirlo, aceptó el doloroso sacrificio. Mimir tomó el ojo del supremo dios, quien ni siquiera se inmutaba del dolor o mostraba tan siquiera sentir algo de sufrimiento, y así lo dejó caer en la gran fuente de sabiduría. Apenas el ojo tocó las aguas de la fuente, se crearon siniestras ondas en el agua tranquila. Y en ese punto, el dios ya podía acercarse a la fuente a beber el poderoso elixir del saber. El astuto gigante permitió que Odín bebiera de la fuente, prometiendo que la sabiduría del mundo llenaría su mente. Y así fue. Al beber, el padre de los dioses sintió cómo la sabiduría fluía a través de él. Una sensación de poder inigualable se apoderaba de su ser, y poco a poco se sintió más poderoso y con más vigor que nunca. Los secretos del mundo, los misterios de los 9 reinos, las verdades ocultas del pasado, presente y futuro, se revelaron ante él. Además, adquirió poderes adivinatorios y proféticos. Aunque había perdido un ojo, su visión se había ampliado más allá de lo imaginable. Desde ese día se convirtió en el dios de un solo ojo, por su magno sacrificio en nombre del conocimiento. A pesar de su pérdida, el dios no lamentó su decisión, sino que más bien se vanaglorió de ella. Sabía que el conocimiento que había ganado era invaluable, que le permitiría gobernar por sobre cualquier cosa y tener astucia, inteligencia y saber. Más tarde, en su incesante búsqueda del saber, Odín sabía que existía un conocimiento antiguo y poderoso que aún no poseía, un arte que no dominaba, pero era tan poderoso. Llaves del dominio de los vivos y los muertos, la información de las runas, unos misteriosos símbolos cargados de magia y sabiduría que le abrirían las puertas de todo lo conocido y desconocido. Para obtener este conocimiento, Odín estaba dispuesto a pagar el precio más alto posible. Llegó al árbol de la vida Yggdrasil, un fresno eterno cuyas ramas se extendían sobre todos los reinos y cuyas raíces se adentraban en los dominios de los muertos. Allí, Odín se preparó para su sacrificio. Se colgó a sí mismo de una de las ramas altas del árbol, su cuerpo suspendido sobre el vacío, y se apuñaló con su propia lanza, Gungnir. Durante 9 días y 9 noches, el valeroso dios permaneció allí, suspendido entre la vida y la muerte, soportando un sufrimiento inmenso. No recibió ayuda ni consuelo,
ni comida, ni agua. Estaba solo en una agonía extrema, tanto física como espiritual. Pero no se rendiría. Su determinación era inquebrantable y no descansaría hasta conseguir los poderosos y siniestros secretos mágicos. En el 9º día, cuando su fuerza estaba casi agotada y su conciencia empezaba a desvanecerse, las runas finalmente se revelaron ante él. Surgieron de las profundidades de Yggdrasil, brillando con una luz misteriosa, sus formas enigmáticas cargadas de secretos y poder. Odín las vio, las comprendió y las tomó, incorporando su conocimiento a su ser. Exhausto pero victorioso, el dios cayó del árbol, su cuerpo y espíritu cruelmente marcados por la terrible prueba que había superado. Ahora poseía el conocimiento de las runas, una sabiduría antigua y poderosa que solo él, entre los dioses, había obtenido. Se había convertido en el dios más poderoso de entre todos. Su descomunal fuerza, coraje y sabiduría lo elevaban por sobre cualquier otra divinidad. Se había convertido en el sabio de las runas. El supremo padre de todos, en sus viajes por los 9 mundos, siempre se encontraba atraído por la majestuosidad y la belleza de Midgard, el reino de los hombres. Pero más allá de los hombres y sus creaciones, Odín se sintió atraído por la esencia misma del reino, la tierra, la naturaleza en su estado más puro. Esa esencia era Yoro, la personificación de la tierra misma. Su belleza era distinta a la de las otras diosas. Era salvaje, libre y siempre cambiante. Al igual que la tierra que representaba, era una fuente de vida, llena de energía y potencial. Para Odín, que había viajado por los 9 mundos y visto maravillas más allá de la imaginación, la belleza de Yoro era única e inigualable. Atraído por su esbelta figura y su fuerza, el dios se acercó a Yoro. Hablaron de muchas cosas, de los secretos del universo, de las luchas de los dioses y los gigantes, y del destino de los 9 mundos. Odín, siempre en busca de sabiduría, se encontró atraído no solo por la belleza de la diosa, sino también por su gran conocimiento de los ciclos de la naturaleza y de la vida. Con el paso del tiempo, el amor entre ambos creció. Se amaban como el cielo ama la tierra, a distancia, pero siempre conectados, siempre en armonía. De su hermosa unión nació un hijo, un nuevo dios que heredó la fuerza de la tierra y el poder del cielo. Lo llamaron Thor, y se convirtió en uno de los dioses más poderosos y queridos de los 9 mundos. Así es como el errante, el sabio, el padre de todos, amó a Yoro, la madre tierra. Tiempo después, Odín conoció el amor infinito de la mano de otra hermosa mujer. Esta era la reina de Asgard, la diosa Frigg. En Frigg, el dios encontró un espíritu afín. Ella era la única que podía entender realmente sus ambiciones, sus miedos, sus ansias de conocimiento. Era sabia, fuerte y astuta, y también poseía la capacidad de ver el futuro, aunque rara vez hablaba de lo que veía. La unión de Odín y Frigg fue marcada por un amor apasionado y profundo, y producto de ese gran cariño nació Bald, dios de la paz, la luz y el perdón. El errante sabio encontró una compañera que podía seguir su ritmo y desafiar su inteligencia. Y en Odín, ella, en cambio, encontró a alguien digno de su sabiduría y de su amor. Juntos gobernaron Asgard y cuidaron de los dioses y diosas que vivían allí. Su amor se manifestaba en su gobierno, en su respeto mutuo y en la forma en que enfrentaban los desafíos juntos. Uno de esos desafíos fue la profecía de la muerte de su amado hijo Bald. Odín, como un propio dios enloquecido por el poder y el saber absoluto, no descansaría hasta cubrir todos los saberes del mundo. Tenía que estar consciente de todo el conocimiento en todos los ámbitos que existiesen en la vida. Esto lo hacía pensar que lo haría un dios omnipotente, un dios tan poderoso que nadie sería capaz de derrotar jamás. Por otro lado, en el vasto reino de los gigantes, Jotunheim, se ocultaba un tesoro de gran poder y sabiduría. Este era el mead de la poesía. Se decía que aquel que bebiera de este brebaje sería bendecido con el don de la poesía y la elocuencia, capaz de encantar a los oyentes con palabras dulces.
Odín, no satisfecho con su gran sapiencia en ese momento, deseó beber este anhelado mead. Pero para conseguir este intrigante saber, se debía pasar por una dura y cruel prueba, ya que el mead estaba custodiado por la hermosa giganta Gunnlod, hija del gigante Suttung, quien lo mantenía oculto en una montaña. El dios sabía que no podría obtener el mead a través de la fuerza o la confrontación directa. En cambio, tendría que recurrir a su astucia y habilidad para el engaño. Disfrazándose como un viajero, el dios supremo llegó a la corte de Suttung. Allí cautivó a todos con sus historias y canciones, ganándose la confianza y la simpatía de los gigantes. Pero fue Gunnlod, con su belleza impresionante y su espíritu curioso, quien cayó bajo su gran encanto. Durante 3 días y 3 noches, Odín cortejó a Gunnlod, ofreciéndole canciones dulces y palabras halagadoras. Ella, cautivada por su belleza, ternura y sus palabras, sucumbió a su cortejo. En su último día, Gunnlod, confiando en su amor, le permitió beber del mead de la poesía. El dios, con su sed de conocimiento insaciable, bebió todo el mead. Luego, cambiando su forma a la de un águila, escapó de Jotunheim, llevando consigo el mead de la poesía. Al regresar a Asgard, compartió el mead con los dioses y los hombres, dándoles el don de la poesía y la elocuencia. Aunque el engaño de Odín causó ira y resentimiento entre los gigantes, él no se arrepintió de sus acciones. Sabía que el mead de la poesía era demasiado valioso para ser dejado en manos de los gigantes. No los creía dignos de poseer dicho elixir, por lo que se apoderó y atribuyó este brebaje. Al obtenerlo, no solo ganó el magnífico don, sino que también enriqueció a los dioses y a los hombres, permitiéndoles expresar su belleza, su tristeza, su alegría y su sabiduría a través de la poesía. Mucho tiempo después, en los reinos de los dioses y los gigantes, un ser temible crecía en poder y tamaño. Una terrible bestia cuyo destino estaba inexorablemente ligado al de Odín. Era Fenrir, el lobo monstruoso, hijo del astuto Loki y de la gigante Angerboda. A medida que crecía, los dioses se inquietaban, pues era demasiado voraz, violento y temible. Y además, una profecía predijo que Fenrir causaría la muerte del soberano de los dioses durante el Ragnarok, el fin del mundo, lo que significó una gran amenaza para los dioses que reinaban la tranquilidad. A pesar de esta profecía, el errante sabio se mostró valiente y decidió enfrentar a la descomunal bestia que acechaba el reino de los dioses. El inteligente soberano de los dioses pensó que era esencial contener a la bestia, limitar su poder destructivo y mantener a salvo todo lo creado. Así convocó a los dioses y juntos idearon un plan para atar a Fenrir para siempre. Odín pensó que la mejor manera de mantenerlo alejado y tranquilo era encadenarlo con poderosas cadenas inquebrantables que ninguna bestia lograría destruir. Así, los dioses intentaron primero con fuertes cadenas divinas forjadas por ellos mismos, pero Fenrir las rompió con facilidad. Decepcionados después del primer intento, pensaron en hacerlo nuevamente, y esta vez con más fuerza. Sin embargo, desafortunadamente no lo lograron. La bestia se movía con gran fuerza que al instante destruía todo. Después de los intentos fallidos, decidieron buscar colaboración para la creación de las ataduras divinas y necesitaban la ayuda de seres poderosos. Así, luego solicitaron la ayuda de los enanos, maestros artesanos del cosmos, quienes fabricaron el Gleipnir, una correa mágica hecha de los sonidos de los pasos de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, la respiración de los peces y la saliva de un pájaro. Aunque parecía ligera y delicada, era más fuerte que cualquier cadena de hierro. Al poco tiempo presentaron las correas mágicas al feroz lobo, quien desconfiaba de los dioses, pues en 2 ocasiones intentaron encadenarlo. Esta vez no estaría dispuesto a perdonar ninguna traición, pero en el desespero de los dioses, Odín prometió al monstruo que se trataba de un juego, y le dijo que se decía que nadie en el mundo podría romper las correas que le presentaban y que todos deseaban saber si él era digno de quebrantar las ataduras. Fenrir, dudoso de las palabras del dios, exigió una garantía para acceder a la petición del dichoso juego.
Uno de los dioses debía poner su mano en su boca como señal de buena fe. Fue Tyr, el dios de la guerra, valentía y el honor, quien se ofreció, sabiendo que perdería su mano. Con Tyr como garantía, la bestia permitió que los dioses lo atacaran con el poderoso Gleipnir. Pero cuando intentó romper la correa, encontró que cuanto más luchaba, más fuerte se volvía. Furioso y traicionado, mordió la mano de Tyr, arrancándola de su cuerpo, cumpliendo así con su parte del acuerdo. Odín, viendo a Fenrir atado, sintió un temor apaciguado. Pensó que la terrible bestia quedaría atada para toda la eternidad en ese secreto paraje. Con los años, Vald, el hijo de Odín, quien era amado por todos, dotado de una belleza inigualable y un carisma encantador, irradiaba luz y alegría en todos los reinos. Sin embargo, una visión atormentaba a Vald. Soñaba con su propia muerte, un presagio oscuro que llenó a los dioses de terror. La madre, la diosa Frigg, tomó medidas para proteger a su hijo. Fue a cada cosa en el universo, desde piedras y metales hasta plantas y animales, y les pidió que no dañaran a su hijo. Todos accedieron a su petición, excepto el humilde muérdago, que la diosa consideró demasiado joven e insignificante para hacer daño. Con el dios de la paz, ahora a salvo, los dioses incluso hicieron un juego de lanzar objetos a Vald, maravillados de cómo nada podía dañarlo. Sin embargo, en las sombras, el astuto Loki tramaba un plan malicioso. Loki, conocedor del único punto débil del dios, creó una lanza de muérdago. Luego encontró a Thor, el hermano ciego de Vald, que se mantenía al margen de los juegos. Loki, engañándolo, puso la lanza de muérdago en las manos de Thor y lo guió para que lanzara la lanza, prometiéndole que sería un simple acto de diversión. Thor lanzó la afilada arma y en un momento fatídico, Vald cayó. El salón se llenó de silencio y luego de lamentos. El dios estaba muerto, asesinado por su propio hermano, manipulado por Loki. Odín, al ver a su amado hijo yacer sin vida, sintió un dolor inmenso, y un grito atronador atormentó todo a su alrededor. Sabía que este era el comienzo del fin, el primer signo de la llegada del Ragnarok, el fin del mundo. Pero también sabía que Loki tendría que pagar por su impía traición. Tras la trágica muerte de su amado hijo, el corazón de Odín estaba lleno de dolor y cólera. Su hijo había sido asesinado, y aunque el engaño de Loki fue evidente, fue Thor quien arrojó la lanza fatal. El dios decidió que debía haber venganza, no por ira, sino para restaurar el equilibrio en el cosmos. Después de la muerte del muchacho, el dios buscó la forma de vengarse del asesino de Vald, el astuto y malévolo dios Loki. Tiempo después, otro de sus grandes amoríos fue con la hermosa gigante Rindr. Rindr, también conocida como Rinda o Rind, era una princesa de los gigantes, hija del rey Bil. Era una doncella de gran belleza y fuerza, y aunque era una gigante, poseía una gracia y una dignidad que rivalizaban con la de las diosas de Asgard. Sin embargo, los designios del destino dictaban que solo un hijo de Odín, concebido después de la muerte de Vald, podía llevar a cabo la venganza. Y así, el soberano se encontró con Rindr, atraído por su belleza y fortaleza, pero también por el papel que estaba destinada a desempeñar en su venganza. La unión de Odín y Rind no fue un acto de amor, sino más bien un acto de necesidad y desesperación. A pesar de la resistencia inicial de la gigante, el astuto dios logró enamorarla y consumar su unión utilizando hechizos y artimañas. De su unión nació Vali, un dios que creció en un día y cumplió el destino de vengar a Vald, matando a Thor, el inocente instrumento en la trama de Loki para asesinar al dios. Después de todo y poco tiempo después, Odín había visto los signos y conocía la profecía. El Ragnarok se acercaba. Sabía que los dioses no podrían evitarlo, que los gigantes de hielo y fuego vendrían y que la batalla sería terrible y cruel. Pero el dios, conocido por su sabiduría y valentía, no temía el final, sino que se preparaba para él.
Valhalla, su majestuoso salón en Asgard, debía estar lleno para el día de la última batalla. Allí los más valientes de los muertos, los guerreros que habían caído en batalla, eran llevados por las valquirias, las doncellas guerreras al servicio de Odín. Cada día, el sabio errante observaba los campos de batalla de Midgard, el mundo humano, a través de los ojos de sus fieles cuervos, Hugin y Munin. Cada noche las valquirias volaban, seleccionando a los guerreros más valientes que habían caído y llevándolos al Valhalla. Allí, estos guerreros se preparaban para el Ragnarok, luchaban y festejaban, disfrutando de un banquete sin fin y perfeccionando sus habilidades de combate. Todo esto bajo la atenta mirada de Odín, quien sabía que necesitaría cada espada, cada escudo y cada corazón valiente en la batalla final. Aunque la sombra del Ragnarok se cernía sobre ellos, el dios no se desesperaba. Por el contrario, preparaba su defensa, reuniendo los mejores y más valientes guerreros de todos los tiempos. Su sabiduría y liderazgo brillaban, incluso ante la adversidad más sombría. En el aire se podía sentir la tensión, el cambio en la atmósfera que presagiaba el principio del fin. El Ragnarok, la batalla final, había llegado. Odín, preparado pero sombrío, miraba desde su trono en Asgard, sabiendo que el destino había llegado finalmente. Los cielos se oscurecieron y el suelo tembló mientras las fuerzas del caos emergían. Los gigantes de hielo y fuego, monstruos y criaturas de la oscuridad, todos liderados por el temible lobo Fenrir, quien había escapado victorioso de su macabro encadenamiento, el mismo que, según la profecía, desataría la muerte de Odín. El sol y la luna desaparecieron del cielo. Los lobos celestiales, Skoll y Hati, finalmente los habían capturado, y la luz del día se extinguía mientras un frío invernal se extendía por todo el mundo. La serpiente Jormungand se retorcía en el mar, causando olas gigantes que arrasaban las costas. Los gigantes de hielo y fuego avanzaban. La tierra temblaba bajo su paso. La hora del Ragnarok había llegado. Odín, con su único ojo, que había sacrificado por sabiduría, presenciaba el cumplimiento de las antiguas profecías. Los cuervos Hugin y Munin, el pensamiento y la memoria, se posaban en sus hombros, sus ojos reflejando las llamas que pronto consumirían el mundo. Con un sonido como el estallido de un trueno, Heimdall, el vigilante de los dioses, sopló en su cuerno, anunciando el comienzo de la temida batalla final. En el Valhalla, el gran salón resonaba con el estruendo de los guerreros preparándose para la batalla. Los Einherjar, los valientes muertos, habían sido elegidos por Odín por su valor y habilidad, y ahora estaban listos para luchar una última vez. Las valquirias volaban sobre ellos, sus figuras brillantes contra el cielo oscuro. Entonces, con un rugido que sacudió el universo, comenzó la batalla. Los dioses, encabezados por Odín, montado en su cárcel de 8 patas llamado Sleipnir, se lanzaron al ataque. Los choques de espadas y los gritos de guerras llenaron el aire mientras los dioses y los gigantes luchaban, cada golpe y parada llevando el peso del destino. Odín se encontró con Fenrir. Sus ojos se encontraron y el mundo pareció detenerse por un momento. El lobo gigante se abalanzó, pero el dios, valiente hasta el final, no retrocedió. Lucharon con ferocidad, un viejo dios y un monstruo destinado a su fin. La lucha fue brutal. Los dioses y los Einherjar luchaban con todas sus fuerzas, defendiendo el mundo que conocían y amaban. Odín se enfrentó a Fenrir. Sus ataques eran rápidos y precisos, pero el lobo era poderoso. Su batalla se convirtió en el corazón del conflicto, un torbellino de furia y fuego. En el corazón de la tormenta de la batalla del Ragnarok, a pesar de la furia y el poder de Fenrir, el errante sabio luchó con la sabiduría y la habilidad adquiridas a lo largo de milenios. Pero la profecía era ineludible. Con un aullido que hizo temblar los 9 reinos, la siniestra criatura se abalanzó y devoró a Odín, el padre de todos. La caída del poderoso soberano del cosmos fue un gran golpe para las fuerzas de Asgard, pero no fue el final.
Björn, uno de los hijos de Odín, un dios conocido por su silencio, observó cómo Fenrir devoraba a su padre. Una furia silenciosa pero intensa lo envolvió, una necesidad de venganza que no podía ser contenida. Así, el poderoso dios Odín se convirtió en un dios de la guerra y la muerte, pero también de la sabiduría, la poesía y la magia. Es un líder y un creador, pero también un viajero y un buscador de conocimientos. Como el padre de todos, Odín fue considerado el dios supremo, el líder de los Aesir, incluso después de su muerte.